Considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, el Necronomicon es una creación literaria que viaja entre los límites de la ficción y la más brutal de las realidades. Se cuenta que, siendo completamente verdadero dicho ejemplar, las personas que lo han leído y estudian sus profecías, hechizos, encantamientos y juicios que ahí se contienen, a menudo han caído en la locura o la muerte. Siguiendo la creencia de que este libro existe, hay quienes aseguran que todas las copias originales de tal título se mantienen bajo llave o colecciones en extremo privadas. Bastantes lectores de la novela gótica y de terror se han fascinado excesivamente por dicho relato, aquel que narra el paso histórico de un ejemplar bibliográfico capaz de enlazar el mundo que conocemos con otro anterior y sobrenatural, de ocasionar el fin de esta tierra como la conocemos. Por lo mismo, hay organizaciones políticas y religiosas detrás de cualquier rastro que pueda indicar su paradero. Bastante extraño para un libro que se dice falso, según otros. ¿No es así? Un sector de estos consultantes e interesados asegura que dicho objeto jamás ha existido más que en la imaginación narrativa, tratando de negar cualquier dato o sospecha de su paradero. Y la idea es descubrir el día de hoy si el Necronomicon existe o no. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué tan real es el Necronomicon? Los viejos dioses extradimensionales de Lovecraft son semejantes a seres nombrados y contactados por místicos y esoteristas. El Necronomicon explica a esos viejos surgidos de un caos cósmico y procedimientos para invocarlos. Diferentes libros o grimorios de esoteristas presentan rituales para contactar con entes de otra dimensión parecido al caos cósmico. Esto podría indicar que el Necronomicon lo ideó Lovecraft con información que le transmitieron, aunque él le manifestó que le venía a través de los sueños. El grimorio Misterios del Gusano es referenciado por el escritor Robert Bloch y H.P. Lovecraft. Aparentemente lo escribió el soldado romano Tertius Sibelius en el año 280. Contiene rituales mágicos para invocar seres antiguos. Según datos históricos, Tertius Sibelius conoció al mago Talim en el reino de Axum, al este de África. Sibelius escribió un texto con Talim y, según Robert Bloch, este texto en su versión de Misterios del Gusano se publicó hasta el año 1932. Sin embargo, el grimorio más célebre sobre estos viejos dioses es el Necronomicon, ideado por H.P. Lovecraft. Mucha gente piensa que de hecho Lovecraft no era un escritor de ciencia ficción, sino que de hecho era un profeta. Él es la base del culto de Alá, y ahí se explican en detalle a esos viejos dioses. Estos dioses vienen del denominado caos cósmico. Varios están en la Tierra y diferentes fuera de nuestra dimensión. Entre ellos están Azathoth, que es un dios primordial o caos infinito y asimismo creador del cosmos, Yog-Sothoth, que es quien está en el umbral entre los mundos o dimensiones, y Cthulhu, que es el gran antiguo que duerme en el fondo del océano Pacífico y que provocará el fin del mundo cuando despierte, así como muchos otros. Pero veamos entonces si estos viejos seres son realmente auténticos. El escándalo comenzó con el escritor H.P. Lovecraft, autor de diversas historias fantasmagóricas y de tinte diabólico incluso, mayormente reconocido por sus relatos en torno a Cthulhu, pero también ubicado por la supuesta creación o conocimiento sobre el Necronomicon. Según la mente genial de este hombre, dicho escrito no existe en el planeta Tierra de verdad, fue inventado por él y nada más. De ser así, Lovecraft
nos estaría ocultando una herramienta fantástica con la información suficiente como para revelar los orígenes terroríficos de la humanidad, los oscuros rituales que en ella se practican y demás estudios de lo oculto. Pero el autor insistió en repetidas ocasiones que tanto el libro como los nombres que en su novela se manejan son ficticios, pues él mismo los creó. Un dato que no ha convencido demasiado a los investigadores de lo paranormal, pues mucho de lo retratado por el escritor coincide misteriosamente con otros hechos y suposiciones del ocultismo. Además, en su biografía, el mismo Lovecraft pareciera dejar los datos necesarios para un rastreo más complejo de la obra diabólica. Gracias a esos apuntes se ha podido generar un mapa que dirige al autor original del Necronomicon real, no a la novelización del estadounidense. Partiendo del personaje Lovecraftiano Abdul al-Hashret y otras notas pertinentes, se ha hallado que el astrólogo Abu Ali al-Hassan o el místico judío Al-Hassem ben Yosef pudieran ser, de hecho, sus creadores. Dicho material demoníaco, hasta la fecha, se sigue manteniendo como un misterio. Se supone mil y una forma de cómo este se originó en el Medio Oriente, pasando por el mundo griego y latino para ser traducido, manejado y heredado a la Europa moderna, más tarde llegando a América y desatando un culto tanto extraño como peligroso. Estos dioses exteriores y el culto de Aliá son muy arquetípicos o representativos de mitologías ancestrales. Como ejemplo, Azathoth es un dios demonio ciego e idiota. Se nota muy comparable al Demiurgo, que es un ser descrito por los griegos y los gnósticos. El Demiurgo, al igual que Azathoth, es ciego e imperfecto. Creó nuestro planeta material a partir del alma, pero lo hizo de forma defectuosa. Siguiendo con el culto de Aliá, Lovecraftiano, ese caos cósmico es algo que está más allá de nuestra imaginación, algo invisible pero universal de donde surgió todo, hasta la Tierra. Así además lo dijeron los antiguos griegos. Igualmente hay niveles de entropía o caos. El primero serían los mundos divinos con cero entropía, con ley y orden total. Luego vendrían los mundos encarnados, que sería nuestro planeta, con un nivel bajo de entropía. Luego vendrían los mundos demoníacos, que ya ni hace falta que diga algo al respecto, al igual que los mundos de los fallecidos. El abismo, que sería el punto entre lo material y el caos. Y por último, el caos con cero materialidad y donde todo es posible. Así que todo ocurre en el caos, y hay que entender que es de ahí de donde surgen los sueños de los humanos, las visiones y los deseos. Los magos y esoteristas buscan conectarse con estos seres de esa dimensión. Así lo vemos en el libro como el Gran Grimorio o Evangelio de Satanás del siglo XIX. Todavía no hemos hablado de él, en algún momento lo haremos. De hecho, Lucifer es comparable al dios Nyarlathotep, que sale justamente en el Necronomicon. Esto era algo que Lovecraft sabía y por ello sus obras literarias sobre dioses extraterrestres extradimensionales se hicieron tan famosos entre místicos del siglo XX y XXI. Por ello, se puede reflexionar en que quizá, y solo quizá, el Necronomicon sí lleve su nivel de información real, o por lo menos que esté basado en la misma, y que explica una dimensión enigmática que solo el esoterismo y la leyenda han exhibido. Quizá Lovecraft y diferentes escritores como Robert Bloch hayan recibido información en sus sueños, los cuales se consideran conectados a diferentes dimensiones, y una de esas dimensiones sería la del caos cósmico.